Es un lugar donde la geografía se convierte en cómplice y donde tres naciones, Argentina, Brasil y Paraguay, chocan en un vórtice de selva, agua y corrupción. Para el turista, la triple frontera es la maravilla natural de las cataratas del Iguazú. Para los servicios de inteligencia de medio mundo, es la lavadora de dinero más grande del hemisferio sur y la retaguardia financiera del terrorismo islámico. En los laberintos comerciales de Ciudad del Este, entre montañas de iPhones falsos, cigarrillos de contrabando y juguetes de plástico, fluye un río invisible más caudaloso que el Paraná. Millones de dólares en efectivo que viajan desde estas calles húmedas hasta los búnkeres de Beirut y Teherán. Aquí, un comerciante puede vender consolas de videojuegos por la mañana y financiar la compra de misiles Katyusha por la tarde sin que nadie haga preguntas. Es territorio de nadie. Una zona gris donde los agentes del Mossad no caminan con trajes tácticos, sino con bermudas de turista y cámaras al cuello, rastreando a los fantasmas que financiaron las masacres de la Embajada de Israel y la AMIA en Buenos Aires. En este rincón olvidado de Sudamérica, la guerra de Oriente Medio se libra en silencio, entre cajas de cartón y sobornos aduaneros. No hay drones en el cielo. Solo ojos, observando desde las esquinas, sabiendo que el hombre que compra el pan en la panadería local podría ser el tesorero de la organización terrorista más letal del mundo. Cuando cae la noche y el puente de la amistad se vacía, los verdaderos negocios comienzan y la selva se traga los secretos que, meses después, explotarán en forma de metralla a 10.000 kilómetros de distancia. La presencia de Hezbollah en América Latina no es un mito conspirativo, es una realidad operativa documentada con sangre. Durante décadas, la triple frontera ha servido como el pulmón financiero y logístico del Partido de Dios. Aprovechando la diáspora libanesa y la porosidad de las fronteras sudamericanas, Hezbollah construyó un imperio de crimen organizado que mezcla el narcotráfico, el lavado de dinero y el contrabando de armas para sostener su aparato militar en el Líbano. Pero donde hay una amenaza existencial, siempre está el Mossad. Esta es la historia de una guerra en las sombras que ha durado 30 años, una partida de ajedrez jugada en 3 idiomas, español, portugués y árabe, donde los espías israelíes han tenido que infiltrarse en redes de clanes familiares cerrados y colaborar, a veces a regañadientes, con la CIA y las policías federales locales. Desde la captura del clan Barakat hasta la misteriosa muerte del fiscal Alberto Nisman y la reciente desarticulación de células que planeaban ataques en Brasil, la triple frontera sigue siendo un barril de pólvora activo. Analizaremos cómo Israel transformó una zona de libre comercio en un campo de batalla de inteligencia, utilizando tecnología de punta y fuentes humanas para cortar los tentáculos de la hidra antes de que puedan estrangular de nuevo. Si te interesan las redes globales del crimen, el espionaje en entornos hostiles y la historia oculta de cómo el terrorismo internacional opera en el patio trasero de América, suscríbete ahora. Activa la campanita para cruzar el puente. Dale a me gusta si crees que la seguridad global depende de vigilar los rincones más oscuros del mapa. Prepara tu pasaporte falso. Estamos entrando en la zona de triple frontera. La inocencia de América Latina frente al terrorismo internacional murió oficialmente a las 14:45 horas del 17 de marzo de 1992, en la calle Arroyo de Buenos Aires. Hasta ese momento, Argentina se consideraba un espectador lejano de los conflictos de Oriente Medio. Un refugio al fin del mundo donde las guerras religiosas no llegaban. La Embajada de Israel era un edificio elegante en un barrio diplomático tranquilo, protegido por la suposición de seguridad que brinda la distancia geográfica. Sin embargo, esa tarde de martes,
una camioneta Ford F-100 cargada con una mezcla letal de pentrita y TNT se estrelló contra el frente del edificio, desintegrando la estructura histórica en una nube de polvo, escombros y carne humana. El hongo de humo que se elevó sobre la capital argentina no solo marcó la muerte de 29 personas y dejó cientos de heridos, marcó un fallo catastrófico de la inteligencia israelí y argentina. El Mossad, obsesionado con las amenazas en sus fronteras inmediatas, Líbano, Siria, Gaza, había cometido el pecado capital de la subestimación estratégica. Creyeron que el brazo de Hezbollah no era lo suficientemente largo para cruzar el Atlántico. Mientras los equipos de rescate buscaban sobrevivientes entre los hierros retorcidos y los diplomáticos israelíes miraban con horror cómo su soberanía era violada a 12. Ese 0 kilómetros de casa, una verdad incómoda comenzaba a emerger de los cráteres humeantes. Este no había sido un ataque improvisado por aficionados locales. Había sido una operación quirúrgica, planificada con meses de antelación, que requería una logística, una financiación y una base de operaciones segura que no podía estar en Beirut, sino mucho más cerca, en el propio continente americano. La tragedia de 1992 debió haber sido una llamada de alerta definitiva, pero la burocracia y la corrupción política permitieron que la historia se repitiera con una crueldad amplificada 2 años después. El 18 de julio de 1994, a las 9:53 de la mañana, el terror volvió a golpear, esta vez contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, una camioneta Renault Traffic blanca, cargada con 275 kilos de nitrato de amonio y combustible, ANFO, detonó frente al centro comunitario judío, demoliendo el edificio de 7 pisos y matando a 85 personas. Fue el mayor atentado terrorista en la historia de Argentina y de América Latina antes del 11 de septiembre. La similitud en el modus operandi, coche bomba, conductor suicida, objetivo judío, israelí, no dejaba lugar a dudas. Era el mismo actor, la misma mano ejecutora. Pero esta vez, la investigación forense y de inteligencia comenzó a trazar una línea roja que se alejaba de Buenos Aires hacia el norte, siguiendo el rastro de los explosivos, los vehículos y los pasaportes falsos. Esa línea terminaba abruptamente en la convergencia de 2 ríos, el Paraná y el Iguazú, en la zona conocida como la Triple Frontera. Los investigadores descubrieron que los detonadores y los componentes químicos no habían sido importados desde Irán en valijas diplomáticas. Habían sido adquiridos y ensamblados en el patio trasero de América del Sur. La Triple Frontera no era solo un mercado de baratijas, era la retaguardia operativa desde donde se lanzaron los ataques. Para el Mossad, bajo la dirección de Shabtai Shavit en ese momento, la revelación fue un golpe al estómago. Se dieron cuenta de que mientras vigilaban los aeropuertos de Europa y los puertos del Mediterráneo, Hezbollah había construido silenciosamente una segunda casa en la frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina. Aprovechando la masiva inmigración libanesa que llegó a la zona desde la guerra civil del Líbano en los años 80, la organización terrorista había incrustado células durmientes dentro de una comunidad trabajadora y comercial. No necesitaban enviar un ejército expedicionario, ya tenían un ejército de Sayanim, colaboradores ideológicos y logísticos in situ. En Ciudad del Este y Foz do Iguazú, Hezbollah encontró el ecosistema perfecto, una economía basada en el efectivo y el contrabando. Fronteras porosas donde se cruza con un simple saludo al guardia aduanero y una corrupción endémica que permitía comprar cualquier documento o silencio. Los informes de inteligencia posteriores revelaron que los cerebros operativos, bajo las órdenes del legendario y fantasmagórico Imad Mugniyeh,
jefe de operaciones internacionales de Hezbollah, utilizaron la triple frontera para todo el ciclo de preparación del atentado. Allí se lavó el dinero para comprar la camioneta Traffic. Allí se falsificaron las identidades de los conductores suicidas y, lo más escalofriante, allí se adoctrinó y se dio refugio a los operativos antes y después de la masacre. La mezquita y los centros culturales en la zona no solo servían para la oración, sino como centros de mando y control remotos, conectados directamente con Teherán vía satélite. La conexión iraní en la triple frontera se hizo evidente cuando se analizó la figura de Mohsen Rabbani, el agregado cultural de la Embajada de Irán en Buenos Aires, quien actuaba como el arquitecto intelectual de la red. Rabbani visitaba frecuentemente la zona de la triple frontera, reclutando adeptos y estableciendo canales de financiación. El Mossad comprendió tardíamente que la zona no era simplemente un lugar de tránsito, sino una zona liberada, de facto, para la inteligencia iraní, Bevak y Hezbollah. En este enclave podían moverse con una libertad que no tenían ni siquiera en el sur del Líbano, donde los drones israelíes zumbaban constantemente sobre sus cabezas. En la triple frontera eran comerciantes respetables, dueños de galerías de importación-exportación que generaban millones de dólares al año, una parte de los cuales, el impuesto revolucionario o CUMS, se desviaba para financiar la yihad global. La impunidad era tal que figuras clave del atentado a la AMIA, como Samuel Salman el Reda, pudieron coordinar la logística desde la frontera y luego desvanecerse en la selva o cruzar al Líbano sin ser interceptados. La falta de control estatal en la región, sumada a la negligencia cómplice de los gobiernos locales de la época, permitió que los terroristas entraran y salieran como fantasmas a través del puente de la amistad. El impacto psicológico de estos descubrimientos obligó a Israel a reescribir su doctrina de seguridad exterior. Ya no podían ignorar a América Latina como un teatro de operaciones periférico. La guerra en la sombra se había globalizado. El Mossad tuvo que desplegar recursos significativos en una región que desconocía cultural y operativamente. Tuvieron que aprender portugués y español con acento local, entender las dinámicas de los clanes familiares libaneses en la diáspora y navegar por la burocracia corrupta de las policías sudamericanas. La misión cambió de protección de embajadas a una cacería ofensiva para desmantelar la infraestructura financiera que hacía posibles las bombas. Se dieron cuenta de que cada dólar lavado en Ciudad del Este era una bala disparada en la frontera norte de Israel, o peor aún, otro coche bomba preparándose en algún garaje de Sudamérica. Los escombros de la AMIA y la embajada se convirtieron en el monumento trágico a una ceguera de inteligencia, pero también en el catalizador de una nueva guerra secreta. El enemigo había demostrado que podía golpear en el hemisferio occidental con fuerza devastadora, utilizando la selva como camuflaje y el comercio como coartada. La triple frontera dejó de ser solo un punto en el mapa para convertirse en un obsesivo campo de batalla donde, para atrapar al terrorista, primero había que seguir el rastro del dinero sucio que fluía tan libremente como las aguas de las cataratas cercanas. El desembarco de la inteligencia israelí en la triple frontera a mediados de la década de 1990 no fue una invasión de comandos armados, sino una infiltración silenciosa y paranoica en uno de los ecosistemas más hostiles para un agente judío. Los operativos del Mossad, acostumbrados a la arena seca de Oriente Medio o a los salones fríos de Europa, se encontraron en un infierno de humedad subtropical donde las reglas del espionaje clásico no aplicaban. En Ciudad del Este, Paraguay, un agente no podía simplemente seguir a un objetivo. El caos urbano de motos, paseros y puestos callejeros
Hacía que la vigilancia física fuera una pesadilla y el tejido social era una trampa en sí mismo. La comunidad libanesa en la zona no era una diáspora dispersa, sino un enclave hermético, estructurado en torno a clanes familiares, los Barakat, los Abdallah, los Hijazi, que replicaban las lealtades sectarias del Valle de la Bekaa. Para un Katza, oficial de campo israelí, penetrar ese círculo era imposible sin levantar sospechas inmediatas. Un rostro nuevo en la mezquita o en los cafés de narguile era interrogado con la mirada. Allí todos se conocían, todos sabían quién era primo de quién y quién enviaba dinero a qué aldea del sur del Líbano. Ante la imposibilidad de la infiltración humana directa en el círculo íntimo, el Mossad tuvo que cambiar de táctica. Si no podían acercarse al hombre, seguirían al dinero. Y el dinero, en cantidades industriales, fluía hacia un nombre que aparecía repetidamente en los cables interceptados y en los informes de la CIA: Asad Ahmad Barakat. Barakat no tenía el perfil de un muyahidín fanático. No llevaba uniforme de camuflaje ni grababa videos con fusiles AK-47. Era un hombre de negocios corpulento, de rostro redondo y modales suaves, que operaba desde una oficina abarrotada en la Galería Page, un centro comercial de electrónica en el corazón de Ciudad del Este, que funcionaba como el banco central de facto de Hezbollah en Sudamérica. Para el ojo inexperto, Barakat era simplemente un importador exitoso de cámaras, videojuegos y software pirata. Para los analistas financieros del Mossad y del Tesoro de era el cajero automático del terrorismo. La inteligencia reveló que Barakat había perfeccionado un sistema de lavado de dinero basado en la sobrefacturación de importaciones, el contrabando de divisas y el uso de casinos en Iguazú para blanquear efectivo. Pero su verdadera maestría radicaba en la extorsión patriótica. Como líder religioso y comunitario, Barakat recolectaba el zakat, limosna obligatoria, y contribuciones para los mártires, presionando a los comerciantes locales para que donaran una parte de sus ganancias a la resistencia. Quienes se negaban a pagar recibían visitas intimidatorias o veían cómo sus negocios sufrían accidentes. Barakat no solo enviaba dinero, enviaba lealtad. Las escuchas telefónicas captaron conversaciones donde se jactaba de sus reuniones personales con Hassan Nasrallah en Beirut, validando su estatus como el procónsul de Hezbollah en el hemisferio sur. La operación para vigilar al clan Barakat fue una pesadilla técnica y logística. El Mossad tuvo que establecer pisos francos en Foz do Iguazú, Brasil, y Puerto Iguazú, Argentina, utilizando la cobertura de turistas o empresarios del sector turístico. Desde allí, desplegaron equipos de vigilancia electrónica, intentando interceptar las comunicaciones de la Galería Page. Sin embargo, se toparon con un obstáculo insalvable: la corrupción policial endémica. En la triple frontera de los años 90, la policía no era una aliada, era una empleada del crimen organizado. Los agentes del Mossad descubrieron rápidamente que Barakat y sus asociados tenían a comisarios, jueces y aduaneros en su nómina. Cualquier intento de pedir colaboración oficial a las autoridades paraguayas de la época resultaba en que el objetivo fuera alertado minutos después. Los espías israelíes operaban en una zona de espejos, donde el oficial de policía con el que desayunaban por la mañana podía estar cenando con Barakat por la noche. Esto obligó a Israel a operar de manera unilateral y extremadamente cautelosa, compartiendo información solo con unidades de élite confiables de la Policía Federal Argentina o brasileña, y a menudo ocultando la fuente de sus datos para proteger sus métodos. Tuvieron que recurrir a tácticas de baja tecnología,
hurgar en la basura de la Galería Page buscando recibos, fotografiar las matrículas de los camiones que cruzaban el puente de la Amistad y reclutar informantes de bajo nivel, empleados de limpieza, choferes, pagándoles en dólares americanos libres de impuestos. La pieza clave del rompecabezas llegó cuando la inteligencia logró mapear la estructura del blanqueo. Descubrieron que Barakat utilizaba una red de casas de cambio y empresas fantasma para transferir millones de dólares a cuentas en Estados Unidos y Europa, que luego triangulaban el dinero hacia bancos en el Líbano controlados por Hezbollah. No eran maletas de dinero en aviones, aunque eso también ocurría. Era ingeniería financiera sofisticada. El Mossad, trabajando en conjunto con la inteligencia estadounidense, comenzó a armar un expediente judicial lo suficientemente sólido como para forzar una detención internacional, esquivando la protección local de la que gozaba el clan. La tensión aumentó cuando se descubrió que la Galería Page no solo movía dinero. Entre las cajas de PlayStations y reproductores de DVD también se movían componentes de doble uso, pasaportes falsos y manuales de ideología radical. La tienda de electrónica era, en realidad, una embajada del terrorismo, un consulado informal donde se decidía quién recibía fondos para una operación y quién viajaba a los campos de entrenamiento en el Valle de la Bekaa. Barakat se sentía intocable, un rey en su jungla de hormigón, protegido por la soberanía paraguaya y el poder del soborno. El punto de inflexión ocurrió cuando la inteligencia israelí obtuvo pruebas de que Barakat estaba involucrado directamente en la falsificación de dólares a gran escala y en la piratería intelectual, delitos que permitían a las autoridades locales actuar bajo el paraguas de crimen común sin tener que invocar la complicada ley antiterrorista. Fue una estrategia de Al Capone. Si no puedes atraparlos por las bombas, atrápalos por los impuestos o el fraude. La presión internacional sobre los gobiernos de Asunción y Brasilia se volvió insoportable tras el 11 de septiembre de 2001, cuando Washington puso su foco láser en la triple frontera. El Mossad entregó a sus contrapartes carpetas con nombres, cuentas bancarias y grabaciones. La inmunidad del clan Barakat comenzó a resquebrajarse. Sin embargo, para los agentes en el terreno, la vigilancia seguía siendo un juego mortal. Un error, una cámara descubierta o un informante que hablara de más, y terminarían flotando en el río Paraná. Sabían que Barakat no era solo un financiero. Tenía un brazo armado local, matones dispuestos a limpiar cualquier amenaza. La cacería había pasado de la observación pasiva a la preparación para el golpe final, un asalto legal y policial que buscaba decapitar la estructura financiera de Hezbollah en América Latina. Pero en la triple frontera, como bien sabían los espías, cortar una cabeza no garantiza que la bestia muera. A veces solo la hace más cautelosa y más peligrosa. El cerco sobre Asad Ahmad Barakat no se cerró con el estruendo de una operación militar, sino con el silencio burocrático de una orden de captura internacional ejecutada bajo la lluvia tropical de Foz do Iguazú. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, la paciencia de Washington y Jerusalén con la zona gris de la triple frontera se evaporó. La presión diplomática sobre el gobierno brasileño obligó a la Policía Federal a actuar sobre la inteligencia que el Mossad y la CIA habían estado acumulando durante años. En junio de 2002, Barakat, acostumbrado a comprar su libertad en el lado paraguayo del puente, cometió el error de cruzar a Brasil, creyendo que su red de protección se extendía a ambas orillas del río Paraná. Fue detenido no por terrorismo, un cargo difícil de probar sin un arma humeante en la mano, sino por evasión fiscal y apología del delito. Sin embargo, el verdadero tesoro de la operación no fue el hombre,
sino lo que guardaba en sus oficinas y en su residencia. Los allanamientos en la Galería Page y en sus propiedades revelaron lo que la inteligencia israelí había sospechado, pero nunca había podido tocar: los libros contables del terror. Entre facturas falsas de importación de electrónica y registros de cambios de divisas, los investigadores encontraron cartas manuscritas dirigidas personalmente a Hassan Nasrallah, el secretario general de Hezbollah en el Líbano. En ellas, Barakat no hablaba como un simple donante religioso. Hablaba como un subordinado militar, reportando el éxito de sus operaciones financieras. «Besamos tu mano noble y te ofrecemos este dinero para la resistencia de los hijos del Líbano», rezaba una de las notas, adjunta a registros de transferencias por millones de dólares. El hallazgo de estos documentos fue la piedra de Rosetta, que permitió descifrar el mecanismo de financiación del terrorismo en Sudamérica. Por primera vez, había una prueba física y forense que vinculaba la venta de PlayStations piratas en Ciudad del Este con la compra de cohetes en el sur del Líbano. Barakat fue extraditado a Paraguay y condenado, pero su encarcelamiento fue apenas un bache en la carretera para la organización. La Hidra simplemente regeneró la cabeza. Otros clanes familiares asumieron el control de las operaciones, aprendiendo de los errores de Barakat y volviéndose aún más opacos, utilizando criptomonedas y testaferros locales para mover los fondos. Mientras Barakat cumplía su condena y luego volvía a las sombras, para ser detenido nuevamente años más tarde en otra operación cíclica, la atención de la guerra en la sombra se desplazó hacia Buenos Aires, donde un solo hombre había decidido retomar el hilo que conectaba la triple frontera con los atentados de la AMIA y la embajada: el fiscal federal Alberto Nisman. Nisman se convirtió en la némesis pública de la red iraní en América Latina. A diferencia de los espías del Mossad que operaban en secreto, Nisman utilizaba los tribunales y los micrófonos. Con una obsesión que rozaba lo personal, reconstruyó el expediente de la AMIA desde las cenizas, basándose en gran medida en la inteligencia proporcionada por la CIA y el Mossad, a través de su enlace Jaime Estiuso de la CIDE Argentina. Nisman llegó a la conclusión de que el atentado había sido decidido en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional de Irán en Mashhad y ejecutado por Hezbollah con apoyo logístico local. Emitió órdenes de captura internacional, alertas rojas de Interpol, contra altos funcionarios iraníes, incluyendo al expresidente Rafsanjani y al exministro de Defensa Bahidi. Su investigación expuso cómo la embajada iraní en Buenos Aires había utilizado la triple frontera como base de operaciones para infiltrar agentes como Mohsen Rabbani, quien había actuado como el cerebro del ataque. Nisman no solo perseguía a los fantasmas del pasado, estaba denunciando la infiltración activa y presente de Irán en la región, advirtiendo que las células durmientes seguían vivas y financiadas. La tensión alcanzó su punto de ruptura en enero de 2013, cuando el gobierno argentino de Cristina Fernández de Kirchner firmó un controvertido memorándum de entendimiento con Irán. Oficialmente, el acuerdo buscaba avanzar en la investigación, permitiendo interrogar a los sospechosos en Teherán. Para Nisman y para la inteligencia israelí, esto era una capitulación vergonzosa, un intento de blanquear a los terroristas a cambio de acuerdos comerciales de granos y petróleo, borrando las alertas rojas de Interpol. Nisman, sintiéndose traicionado por su propio gobierno y convencido de que estaba ante un encubrimiento de Estado, trabajó frenéticamente en secreto. Preparó una denuncia explosiva de 300 páginas en la que acusaba a la presidenta y a su canciller, Héctor Timerman, de conspirar para dotar de impunidad a los acusados iraníes.
El fiscal estaba jugando una partida de póker con las fuerzas más oscuras de la geopolítica y había decidido ir all in. Presentó su denuncia el 14 de enero de 2015 y fue citado al Congreso para explicar sus pruebas el lunes 19. «Puede que salga muerto de esto», le dijo a su hija, una profecía que heló la sangre de quienes la escucharon. El fin de semana del 17 y 18 de enero de 2015, Buenos Aires ardía bajo una ola de calor, pero en el departamento de Nisman, en la torre Le Parc de Puerto Madero, el aire era frío y cargado de muerte. El fiscal, que vivía custodiado por 10 policías federales, dejó de responder llamadas. Sus guardaespaldas, inexplicablemente, tardaron horas en reaccionar ante su silencio. Cuando la madre de Nisman y los cerrajeros finalmente lograron abrir la puerta de servicio esa noche de domingo, encontraron un escenario que conmocionó al mundo y envió un mensaje aterrador a cualquiera que se atreviera a investigar la conexión Irán-Hezbollah. Alberto Nisman yacía muerto en el baño, sobre un charco de sangre, con un disparo en la cabeza producido por una pistola Versa calibre .22 que le había pedido prestada a un colaborador informático, Diego Lagomarsino, el día anterior. No había pólvora en sus manos. La escena del crimen fue contaminada inmediatamente por un desfile de funcionarios, policías y políticos que pisotearon pruebas, limpiaron huellas y movieron el cuerpo, en una chapuza forense que muchos interpretaron como deliberada. Oficialmente se habló de suicidio. Pero para el Mossad, para la CIA y para la gran mayoría de la sociedad argentina, la muerte de Nisman tenía todas las firmas de un asesinato de Estado o una operación de inteligencia encubierta, suicidio inducido o ejecución directa. La pistola prestada, la falta de residuos de disparo, la zona liberada por los custodios, las llamadas frenéticas entre espías de la CIDE y funcionarios del gobierno esa mañana, todo apuntaba a una limpieza. Nisman había muerto 4 días después de acusar a la presidenta de encubrir a los terroristas de la AMIA. Su muerte aseguró que nunca pudiera presentar sus pruebas ante el Congreso. El mensaje resonó con fuerza en la Triple Frontera y en Teherán. La impunidad en Sudamérica está garantizada. Si un fiscal federal con custodia podía ser eliminado en su torre de lujo horas antes de testificar, nadie estaba a salvo. La muerte de Nisman fue el último acto de la tragedia de la AMIA, una bomba de tiempo que tardó 21 años en detonar, no con explosivos, sino con una sola bala calibre .22, demostrando que la red de complicidades que comenzó lavando dólares en Ciudad del Este tenía tentáculos lo suficientemente largos para estrangular a la justicia en la capital argentina. Si la muerte del fiscal Alberto Nisman en 2015 fue un intento de enterrar la verdad bajo una losa de cinismo político, la realidad operativa en la Triple Frontera demostró que el terrorismo no necesita aprobación judicial para evolucionar, solo necesita oportunidad y adaptación. Durante los años posteriores al escándalo AMIA, mientras la justicia argentina quedaba atrapada en un laberinto de impunidad, Hezbollah transformó radicalmente su modus operandi en Sudamérica. La vieja escuela de células durmientes compuestas por fanáticos religiosos libaneses que levantaban sospechas por su idioma y sus costumbres, dio paso a una estrategia mucho más insidiosa y difícil de detectar: la subcontratación del terror. La organización comprendió que para operar en el patio trasero de Estados Unidos e Israel sin ser detectada por los algoritmos de la NSA o los espías del Mossad, no debía enviar a sus propios hombres, sino alquilar talento local. Esta nueva doctrina quedó expuesta con una claridad aterradora en noviembre de 2023, cuando la Policía Federal de Brasil, actuando sobre una alerta roja urgente proporcionada por el Mossad, lanzó la Operación Trapiche.
Lo que descubrieron no fueron muyahidines barbudos estudiando el Corán en un sótano, sino ciudadanos brasileños comunes, algunos con antecedentes penales menores, que habían sido reclutados por intermediarios de Hezbollah para llevar a cabo ataques contra objetivos judíos en Brasilia y Río de Janeiro. La Operación Trapiche marcó un cambio de paradigma en la guerra en la sombra. Los reclutadores de Hezbollah habían volado a Beirut para reunirse con estos mercenarios brasileños, ofreciéndoles dinero en efectivo a cambio de logística y vigilancia, eliminando así la huella ideológica que los servicios de inteligencia suelen rastrear. El Mossad, que monitoreaba estas reuniones en el Líbano, vio con horror cómo la línea entre el crimen común y el terrorismo internacional se borraba por completo. Ya no se trataba de una guerra de fe, sino de una transacción comercial. Esta uberización del terrorismo en la Triple Frontera presenta un desafío existencial para las agencias de seguridad. ¿Cómo encuentras a un terrorista cuando éste se ve, habla y actúa como un traficante de drogas local o un contrabandista de cigarrillos? La simbiosis entre Hezbollah y las organizaciones criminales sudamericanas, como el Primer Comando de la Capital, PCC de Brasil, se ha convertido en el nuevo motor de la amenaza. Hezbollah ofrece su red global de lavado de dinero y rutas de distribución de heroína en Oriente Medio y Europa. A cambio, el PCC proporciona protección en las prisiones, logística en las fronteras y acceso al lucrativo mercado de la cocaína que fluye desde Bolivia y Perú hacia los puertos de Santos y África Occidental. Es una alianza de conveniencia corporativa donde la ideología es secundaria frente al beneficio mutuo. Paralelamente a esta mutación operativa, la infraestructura financiera de la Triple Frontera también ha sufrido una revolución digital que ha dejado obsoletas las viejas tácticas de vigilancia física del Mossad. En los tiempos del clan Barakat, el lavado de dinero requiera el movimiento físico de efectivo o la manipulación de facturas de papel en la aduana. Hoy, la Galería Page se ha vuelto virtual. Los cambistas de Ciudad del Este han adoptado masivamente las criptomonedas, especialmente la stablecoin Tether USDT en la red Tron, para mover millones de dólares a la velocidad de la luz sin pasar por el sistema bancario SWIFT controlado por Estados Unidos. Esta hawala digital permite a un comerciante en Paraguay enviar fondos a una casa de cambio en el barrio de Dahieh, en Beirut, en segundos, dejando un rastro en la blockchain que es anónimo y extremadamente difícil de atribuir a un individuo específico sin herramientas forenses avanzadas. Israel ha respondido creando una unidad de guerra económica dentro del Ministerio de Defensa y el Mossad, dedicada exclusivamente a incautar billeteras digitales vinculadas a la fuerza Quds y Hezbollah. En una serie de operaciones silenciosas pero devastadoras en los últimos 2 años, Israel ha logrado congelar millones de dólares en criptoactivos, demostrando que el campo de batalla se ha trasladado de la selva física a la selva de los servidores y los códigos encriptados. Sin embargo, por cada billetera cerrada se abren 10 nuevas, en un juego de gato y ratón cibernético que nunca termina. La situación actual en la Triple Frontera es de una calma tensa y engañosa. Aunque la presencia visible de banderas de Hezbollah o cuadros de mártires se ha reducido debido a la presión internacional, la infraestructura subterránea es más robusta que nunca. Los nietos de los inmigrantes que llegaron en los 80 están ahora completamente integrados en la sociedad, ocupando cargos en la política local, la justicia y el comercio, brindando una capa de protección institucional que hace casi imposible una purga completa. El Mossad sigue allí, por supuesto,
pero sus métodos han tenido que adaptarse. Ya no basta con tener un espía con una cámara en el puente de la amistad. Ahora necesitan hackers, analistas de blockchain y expertos en inteligencia artificial para filtrar el ruido de millones de transacciones diarias. La cooperación con la Policía Federal de Brasil y la Secretaría de Inteligencia de Argentina es más fluida que en la época de Nisman, impulsada por el miedo compartido a que la región se convierta nuevamente en una plataforma de lanzamiento para ataques masivos. Pero la desconfianza persiste. La corrupción endémica en Paraguay y la porosidad de las fronteras fluviales siguen siendo el talón de Aquiles de la seguridad hemisférica. Al cerrar el expediente de estas 3 décadas de conflicto, la conclusión es sombría, pero realista. La guerra en la triple frontera no tiene un final militar ni judicial posible. No habrá un tratado de paz ni una rendición incondicional. Se ha convertido en una condición crónica, una enfermedad geopolítica que se administra pero no se cura. Mientras exista la demanda de drogas en Europa y la necesidad de financiación externa para las guerras de Oriente Medio, la triple frontera seguirá siendo el nodo vital donde estos 2 mundos oscuros se conectan. Los turistas seguirán maravillándose ante la garganta del diablo en las cataratas del Iguazú, sacando fotos y comprando recuerdos, ignorando que bajo la superficie de esa belleza natural y ese caos comercial, fluye una corriente invisible de violencia global. Para los agentes del Mossad y sus contrapartes, la vigilancia es eterna. Saben que el enemigo aprende, muta y espera pacientemente el próximo error de seguridad para golpear de nuevo. La lección de la AMIA, de la embajada y de la muerte de Nisman es que el precio de la libertad no es solo la eterna vigilancia, sino la aceptación de que en la jungla de la geopolítica los monstruos nunca mueren realmente, solo cambian de piel y de método de pago. La cacería, por lo tanto, no termina hoy, simplemente se reinicia con cada amanecer sobre el río Paraná.